La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se empezó a describir, si bien es cierto hay reportes de los 1880, pero ya de manera consciente y ya con este nombre que acuñó el doctor Kawasaki, un médico japonés, que se empezó a dar cuenta que pacientes de esta isla empezaban a presentar síntomas por ahí de los años 60, 65, 64, empezaban a tener una enfermedad que no era reconocida, que era una cosa completamente nueva, donde los pacientes presentaban, además de los cuadros febriles persistentes, presentaban manifestaciones muy características, ¿no? Una de ellas era la presencia de ganglios importantes de más de 1.5 centímetros, generalmente era unilateral, o sea, de un lado, del otro, o axilares o inguinales, más la fiebre, más un eritema, o sea, un enrojecimiento de la piel que pudiera ser generalizado, o que este mismo eritema fuera moviéndose, fuera caminando, ¿no? Como podríamos decirlo de manera muy coloquial, ¿no? Aquí, allá, fuera migrando, un eritema migratorio, con unos ojos rojos, tipo inyectados como vampiro, como Drácula, una lengua muy áspera, rasposa, como si tuvieran una textura como una fresa, ¿no? Ese tipo de características. Y esa es una enfermedad Kawasaki clásica, ¿ok? Y uno puede decir, bueno, pues eso, ¿qué problema tiene? Pues resulta que tiene severas complicaciones, porque así como se está afectando la piel, me altera todo el funcionamiento interno, principalmente con una afección cardíaca. Y es que resulta que esta inflamación que se manifiesta a nivel cutáneo o mucocutáneo, ¿sí? Mucosas como la lengua, la cavidad oral, las conjuntivas de los ojos o la piel, las cadenas ganglionares o los ganglios linfáticos, pues también me puede afectar entonces los vasos sanguíneos y generarme cardiopatías como un aneurisma a nivel cardíaco, ¿no? Ya sea en las coronarias, en la aorta, generarme una disfunción de la válvula mitral, una de las válvulas del corazón, un derrame pericárdico, una carditis, ¿sí? O sea, daña el corazón primeramente, puede dañar otros órganos también, ¿no? Puede haber afección pulmonar, puede haber afección hepática, principalmente, aunque esto es en mucho menor grado. Y entonces esto resulta que es una urgencia, porque una enfermedad de Kawasaki, si no la atendemos adecuadamente, si pasamos esta fase inicial que dura normalmente 12 días, 14 días, la posibilidad de que se genere daño cardíaco permanente como aneurismas va creciendo de manera muy importante. Por lo tanto, todos los pacientes que sospechan de una enfermedad de Kawasaki deben de tener una atención inmediata y se les debe de realizar ecocardiogramas de manera repetitiva para buscar que no se generen las aneurismas. Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo importante, una arteria, y que en algún momento de la vida pudiera reventarse. Entonces, imagínense un aneurisma a nivel coronario, o sea, las arterias que envuelven el corazón y que lo nutren, o a nivel aórtico, que es la principal arteria que nutre de sangre todo nuestro cuerpo. Estamos hablando de que en cuestión de unos cuantos minutos nos podríamos desangrar y morir, por supuesto. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos de Imperfecto, bienvenidos al programa de Escucha tu Salud con tu amigo el doctor Jaime del Río. Qué gusto estar con ustedes cada semana platicando de muchos temas y detalles que se nos van juntando y que son temas de interés para todos. Pues resulta que el día de hoy, pues ya finalizando el mes de mayo, con un nuevo programa. Hoy vamos a tener muchas cosas interesantes de qué platicar y les voy adelantando una de ellas. Vamos a hablar de la enfermedad de Kawasaki,
y voy a hablar también de una enfermedad que se parece al Kawasaki y que sé que conocen muy bien, sobre todo aquellos que tienen hijos y que, como cada uno de nosotros vivió intensamente el tema de la pandemia, y que secundario al COVID se generó este síndrome inflamatorio sistémico o síndrome pediátrico inflamatorio sistémico, mejor conocido por siglas en inglés PIMS, ¿no? De Pediatric Inflammatory Systemic Syndrome. Y bueno, ¿cuál es la diferencia y en qué se parecen, en qué son diferentes, qué comparten y por qué son importantes también? Porque resulta que sigue habiendo casos, aunque ya el COVID esté por niveles muy bajos, pues sigue habiendo casos de cualquiera de estos dos, ¿no? Los vamos a analizar, lo vamos a platicar. Va a ser un gusto también escuchar sus comentarios, sus preguntas, responderlas. Así que se va a poner bueno el programa. Saludo a todos aquellos que nos escuchan por la frecuencia de imperfecto.com.mx. Bienvenidos al programa. Gracias por conectarse como cada semana y también por participar con sus comentarios, que son numerosos también. Les agradezco. Saludo también a todas las personas que me ven por Facebook Live, ¿no? En la página de @alergia Polanco Lomas o del Dr. Jaime del Río. Cualquiera de los dos lo encuentran. Transmitimos en vivo también, por supuesto. A aquellos también que me ven por YouTube, gracias también a las personas que son seguidores, que ven los contenidos que se producen, muchas gracias. Y para aquellos que de manera sincrónica me escuchan a través de los podcasts, ¿no? En las diferentes plataformas como Spotify, como Google, como Anchor, como iHeartRadio, pues bienvenidos también. Y para ellos también, pues en el momento en que me pueden hacer preguntas en redes, ahí estaré para contestarlas. Así que todos sean bienvenidos. Vaya, pues estamos cursando, ya casi entrando al 6º mes del año. Se ha ido rápido, ha sido un año, a diferencia de los años anteriores donde veíamos pasar el tiempo y donde no hacíamos nada porque pues estábamos como encerrados, ¿no? Y donde no seré el primero que piensa que esos 2 o 3 años donde estuvimos encerrados, pues fueron años que hubo poca producción, pocas experiencias, pocas vivencias, y que ahora todo lo estamos tratando de vivir al máximo, al tope, disfrutando, y qué bueno, ¿no? Les pongo ejemplos así como muy cotidianos, ¿no? Ahí va el primero, ¿no? Los espectáculos. Resulta que vienen los grandes shows, ¿no? De teatro, de obras en Broadway. Y todo el mundo quiere comprar boletos. Y entonces de repente los boletos para el teatro se acaban en 2 horas. O el ejemplo más clásico, ¿no? Quiere el concierto de famoso de Luis Miguel, ¿no? Pues resulta que lo anuncian con bombo y platillo y de repente en cosa de horas se acaban 6 fechas. Algo no cuadra, algo no está bien. Estamos tratando de comernos al mundo en pedazos aceleradamente y creo que eso tampoco es como lo más conveniente. Hay que disfrutarlo, hay que llevárnoslo con calma, ¿no? Vaya, pues esa es una impresión que tengo. Ustedes sigan haciendo y viviendo como ustedes quieran, ¿no? Bueno, fíjense bien, les contaba, los temas que traigo a colación en el programa de hoy es porque en la semana tuve un paciente hospitalizado con estos problemas, ¿no? Uno más, pues, no es el primero, sino uno más, el más reciente. Y bueno, quiero platicarles
esta nueva experiencia y bueno, ¿qué pasó finalmente con este chico que le ha ido bien, recientemente se fue a su casa? Fíjense, el caso en particular fue de un chico de 19 meses, un lactante, un bebé, que previamente estar sano en su casa normal, empieza a presentar un cuadro de febril, ¿no? Fiebre persistente, un día, 2 días, 3 días, lo llevan al médico, dicen, sí es una infección de garganta de vías respiratorias superiores, le dan, pues ya saben, los analgésicos, el Tempra, el Motrin o cualquier otra marca que ustedes se imaginen, y pues bueno, el control de la temperatura duraba 2, 3 horas, 4 horas. Había que utilizar siempre otro antitérmico, porque no, ustedes saben que cada 6 horas se administra como el paracetamol y cada 8 horas el ibuprofeno. Pero resulta que no duraba todo este tiempo el medicamento, entonces había que meter como a la mitad del tiempo otro para generar como el control de la temperatura. Y fiebre, y antibiótico, otro antibiótico, y pues definitivamente no se controlaba el cuadro. Y pues bueno, el primer contacto, dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que tiene ahí algo más, hay que llevarlo al hospital, que lo vea el infectólogo, porque esto no está bien, no me gusta. Y de esta manera llega así al hospital con un amigo, un infectólogo, que posteriormente me consulta, pues por un cuadro de fiebre de más de 10 días de evolución, 12 días para ser exactos. Entonces imagínense un niño con 12 días con fiebre, deteriorado, pues que ya no come, ¿no? Que empieza a perder peso, el estrés, el problema, pues la carga emocional que le genera al paciente, a los familiares, a los papás y naturalmente que al médico, porque recibir este tipo de pacientes no es nada agradable, ¿no? Porque son pacientes que se pueden complicar, que pueden tener muchas alteraciones y que si no se hace lo adecuado a tiempo, pues pueden tener complicaciones, secuelas, etcétera, ¿no? Entonces la sospecha inicial es que este paciente iba a tener un síndrome o una enfermedad de Kawasaki y ese fue el motivo de consulta inicial, ¿no? A todo esto, ¿y qué relación tiene la fiebre con este problema? Pues déjenme les cuento. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se empezó a describir, si bien es cierto hay reportes de los 1880, pero ya de manera consciente y ya con este nombre que acuñó el doctor Kawasaki, un médico japonés, que se empezó a dar cuenta que pacientes de esta isla empezaban a presentar síntomas por ahí de los años 60, 65, 64, empezaban a tener una enfermedad que no era conocida, que era una cosa completamente nueva, donde los pacientes presentaban, además de los cuadros febriles persistentes, presentaban manifestaciones muy características, ¿no? Una de ellas era la presencia de ganglios importantes de más de 1.5 centímetros, generalmente era unilateral, o sea, de un lado o del otro, o axilares o inguinales, más la fiebre, más un eritema, o sea, un enrojecimiento de la piel que pudiera ser generalizado, o que este mismo eritema fuera moviéndose, fuera caminando, ¿no? Como podríamos decirlo de manera muy coloquial, ¿no? Aquí, allá, fuera migrando, un eritema migratorio, con unos ojos rojos, tipo inyectados como vampiro, como Drácula, una lengua muy áspera, rasposa, como si tuvieran una textura como una fresa, ¿no? Ese tipo de características. Y esa es una enfermedad Kawasaki clásica, ¿ok? Y uno puede decir, bueno, pues eso, ¿qué problema tiene? Pues resulta que tiene severas complicaciones, porque así como se está afectando la piel, me altera todo el funcionamiento interno, principalmente con una afección cardíaca. Y es que resulta que esta inflamación que se manifiesta a nivel cutáneo o mucocutáneo,
¿sí? Mucosas como la lengua, la cavidad oral, las conjuntivas de los ojos o la piel, las cadenas ganglionares o los ganglios linfáticos, pues también me puede afectar. Entonces los vasos sanguíneos y generarme cardiopatías como un aneurisma a nivel cardíaco, ¿no? Ya sea en las coronarias, en la aorta, generarme una disfunción de la válvula mitral, una de las válvulas del corazón, un derrame pericárdico, una carditis, ¿sí? O sea, daña el corazón primeramente, puede dañar otros órganos también, ¿no? Puede haber afección pulmonar, puede haber afección hepática, principalmente, aunque esto es en mucho menor grado. Y entonces esto resulta que es una urgencia, porque una enfermedad de Kawasaki, si no la atendemos adecuadamente, si pasamos esta fase inicial que dura normalmente 12 días, 14 días, la posibilidad de que se generen daño cardíaco permanente como aneurismas va creciendo de manera muy importante. Por lo tanto, todos los pacientes que sospechan de una enfermedad de Kawasaki deben de tener una atención inmediata y se les debe de realizar ecocardiogramas de manera repetitiva para buscar que no se generen las aneurismas. Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo importante, una arteria, y que en algún momento de la vida pudiera reventarse. Entonces, imagínense un aneurisma a nivel coronario, o sea, las arterias que envuelven el corazón y que lo nutren, o a nivel aórtico, que es la principal arteria que nutre de sangre todo nuestro cuerpo. Estamos hablando de que en cuestión de unos cuantos minutos nos podríamos desangrar y morir, por supuesto, ¿no? Entonces es una complicación terrible. Ahora, resulta que la causa de esta enfermedad no está bien clara. Se ha buscado y se ha tratado de identificar cuál es el agente que lo genera. Pero la verdad es que después de más de 50 años de estar buscando esto, desde que se reportó, se publicó el primer caso de enfermedad de Kawasaki, no se ha podido establecer con certeza un agente. Se han manejado múltiples teorías. Una de ellas, y quizá de las más aceptadas, es la cuestión genética. Entonces, donde se ve cierta predisposición por pacientes que tienen ascendencia oriental. Y si esto bien es cierto, que se genera y se presentan mucho más casos de estos pacientes en aquella región del mundo, no quiere decir que de este lado no haya. Y les voy a explicar por qué. Porque se han hecho estudios en pacientes americanos, donde hay también enfermedad de Kawasaki, y se ha visto que pacientes que tienen ascendencia mexicana, mexicoamericana, también llegan a presentar casos de Kawasaki. Por lo tanto, no es exclusivo de los pacientes que viven en Japón y en esta parte de Asia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque la cuestión genética no es el único factor que afecta esto. Se ha creído o se ha tratado de identificar a un virus, a un agente patógeno que sea el culpable de esto. Y esto también tiene cierta lógica. Porque en algunos casos resulta que pues como que se presenta por temporadas, por brotes, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, pues es un virus que está en un agente que está en el ambiente y que es el culpable de esto, ¿no? Entonces no se ha logrado identificar, no sabemos cuál es el agente. Otras teorías hablan de que no es un virus, sino que es un hongo o partículas de un hongo, porque se cree que en los campos de cultivo de arroz, cuando se está creciendo el arroz, cuando están los humedales, pues es cuando más se presenta. Entonces se piensa que ahí se crea este hongo y vuela en el ambiente y lo respiramos. Finalmente, no lo sabemos, ¿no? Entonces resulta ocioso pensar por qué será, sino más bien lo que tenemos que hacer es estar como muy prevenidos, muy precavidos de que esto
si se presenta, se atienda de manera pronta. Y al rato que hablemos de los tratamientos, verán que el tratamiento es relativamente sencillo hasta cierto punto, siempre y cuando se inicie desde los primeros días. Pero aquí tenemos un problema. No siempre se presentan los casos de Kawasaki o de enfermedad de Kawasaki con todos los síntomas. Qué fácil sería que todos los pacientes manifestaran todos estos 5 síntomas que son los criterios para hacer el diagnóstico de Kawasaki, o algunos otros que son muy frecuentes que se adhieren a estos criterios, como por ejemplo la descamación de manos, de pies, ¿no? Hagan de cuenta que se están descamando, despellejando los dedos como si fuera guante. Esto es un dato característico. Hay otros que presentan un enrojecimiento en el área del pañal, ¿no? Está extremadamente rojo, como si tuviera una dermatitis de pañal, sin causa aparente, de un día para otro, ¿no? Eso es otro dato. Y así hay algunos otros datos. Hay datos de laboratorio que son importantes, que me hablan de que este problema está afectando los órganos internos de mi cuerpo. Y uno de ellos es las enzimas cardíacas. Hay varias enzimas cardíacas que se alteran, que se elevan cuando se está generando un daño en el corazón. Se miden, por supuesto, cuando un paciente se sospecha y se interna. Estos pacientes tienen que estar hospitalizados y monitorizados constantemente. Y hay enzimas hepáticas que se miden la producción de proteínas por el hígado, como la albúmina, se miden, les llamamos reactantes de inflamación. Son varios tipos de indicadores que me hablan de que el cuerpo está en un estado de hiperinflamación. Y miren, déjenme les cuento, porque están familiarizados ustedes con este término. Con el COVID, afortunadamente. Resulta que nos dimos cuenta e identificamos desde el 2021, y esto fue muy popular, y yo sé que lo saben porque lo hemos platicado aquí también, que los pacientes que tuvieron COVID y que tuvieron un COVID grave y que se pusieron muy mal, que subieron a la terapia, no fue en realidad por el mismo virus, porque el virus llegó, se replicó, y el virus a los 5 días se neutralizó por las mismas defensas del cuerpo. Pero resulta que los pacientes se complicaban con neumonías terribles donde pues prácticamente el pulmón quedaba deshecho, y esto era lo que ocasionaba la mayor tasa de mortalidad en la mayoría de los casos. ¿Por qué el pulmón se dañaba? Porque resulta que había una hiperrespuesta del sistema inmunológico, una hiperactivación por el estímulo del virus, donde hagan de cuenta que todo el sistema de defensa del cuerpo se activaba, y era una ola que no podía pararse. Y entonces nuestras mismas defensas se encargaban de dañar a nuestros mismos órganos. Y en este caso, por ejemplo, el pulmón, ¿no? Se generaba una inflamación con un daño increíble a nivel pulmonar, lo cual finalmente se volvía incompatible con la vida. Pues esto mismo pasa en la enfermedad de Kawasaki. Por otros mecanismos, también se produce un estado de hiperinflamación, donde nuestras mismas defensas son las que se encargan de atacar al corazón, a las grandes y medianas arterias del corazón, de la aorta, y esta inflamación produce un adelgazamiento de la capa de los vasos sanguíneos, con una pérdida del tono muscular. Hagan de cuenta que nosotros tenemos una manguera, y esta manguera la calentamos, y entonces con mucha facilidad se dobla o con mucha facilidad se rompe. ¿Por qué? Porque le estamos quitando estas proteínas al inflamarla, que son las proteínas que sustentan, que son el soporte del vaso sanguíneo. ¿Ok? Eso es una de las características de esta enfermedad de Kawasaki. Entonces, hay una hiperrespuesta, un daño que nos producen nuestras mismas defensas. En este caso no es por COVID, sino que en este caso es por
un agente que desconocemos todavía, que activa de manera abrupta el sistema inmunológico. No se han identificado los genes tampoco, así que no podemos dar como mayores pistas a esto, ¿no? Ahora, otras de las características que produce la enfermedad de Kawasaki es que genera un estado de hipercoagulación. O sea, se pueden generar trombos que pueden viajar al sistema nervioso central, al cerebro, y que me pueden causar un daño permanente, ¿sí? Desde una parálisis hasta un daño de una función de una extremidad, del movimiento, de la memoria, etcétera. O que también pueda generar, les digo, el daño hepático. Es muy raro que genere daño renal, pero puede pasar. Y pues bueno, ahí están las principales características de la enfermedad de Kawasaki. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante distinguirlo, identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo para evitar estas secuelas, estos daños, ¿no? Una de las labores que los médicos que tratamos estos pacientes, muy importante, es llevar estas experiencias y esta información tan útil con otros médicos para que puedan sospecharlo al menos, para que puedan derivar a estos pacientes donde digan, esto no está bien, este paciente lleva muchos días con fiebre y ya tiene estas cosas raras, yo no sé, mejor se lo mando a alguien que pueda, que tenga la experiencia y que me diga si tiene una enfermedad de Kawasaki o no. Ahora, y aquí se complica todo. Hay casos donde la enfermedad de Kawasaki solo tiene fiebre, como este caso último que les platiqué, y no tenía lesiones en la piel, no tenía lesiones ni ganglios, ni ninguna alteración cutánea o mucocutánea, o como les llamemos todos estos datos. Entonces, solo fiebre. Y hay algunos casos en donde ni siquiera se presenta la fiebre, ¿no? Simplemente el paciente está mal, y cuando se toman ciertos estudios por la sospecha de algún tipo de lesión o algo, sale todo alterado, ¿no? Está coagulando, está el paciente hiperinflamado, etc. Entonces ahí se tiene que iniciar inmediatamente el tratamiento, ¿ok? Ahora déjenme les cuento de una enfermedad que se parece mucho a la enfermedad de Kawasaki, pero que comparte y que difiere en algunas cosas, y que se ha denominado y que empezó a describirse a partir del COVID. En este caso, el COVID, a pesar de que es el más frecuente agente causante de estos cuadros de síndrome pediátrico inflamatorio sistémico, o sea, generalizado, o PIMS, empezamos a tener noción, empezamos a saber de él a partir del 2000, en que ya teníamos el COVID a todo, distribuido en todo el mundo, y nos dimos cuenta que el COVID no solo era una infección que atacaba a adultos, sino que también atacaba a la población pediátrica, y que a pesar de que el porcentaje de pacientes que se infectaban por COVID era mucho menor que los adultos y que se complicaban sobre todo, y que la tasa de mortalidad y de complicaciones era muy baja, pues en ese rubro, en este lugar aparecía este PIMS, este síndrome inflamatorio. El agente causal, repito, el COVID, el SARS-CoV-2, pero también hay otros virus, y esto es lo que nos damos cuenta, como este caso que les platico, en donde no hay COVID, donde no sale positivo por ningún lado, pero lo generó este cuadro inflamatorio sistémico, ¿ok? Entonces no es exclusivo. ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta igual por un cuadro con fiebre persistente, ¿ok? Aquí no vamos a encontrar ninguna alteración mucocutánea, o sea, los ganglios, ni el eritema migratorio, ni las alteraciones de la lengua, los labios, los ojos, etc. No. Aquí va a haber fiebre, va a haber un ataque importante al estado general, y
aquí se presentan las mismas alteraciones más otras que presenta la enfermedad de Kawasaki. O sea, también vamos a tener una inflamación sostenida, sistémica. Vamos a tener sobre todo una activación de los factores de la coagulación. O sea, va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Va a haber sobre todo, y se presenta un daño importante a las células sanguíneas. Es decir, empezamos con anemia, empezamos a perder plaquetas, tenemos problemas con la producción de proteínas en el hígado, puede haber derrames cardíacos. Los daños cardíacos sí siguen siendo los mismos, en eso se parecen mucho. También genera aneurismas, también genera carditis o inflamación del corazón, fallas en las válvulas cardíacas, también puede haber alteraciones pulmonares con derrame, con neumonías. Entonces se parecen, pero también tiene otro tipo de características. De hecho, desde mi punto de vista, a pesar de que son muy parecidas, yo considero, y esto es una apreciación personal, que los pacientes que tienen este síndrome pediátrico son pacientes que se ponen todavía mucho más graves, porque el cuadro puede ser mucho mayor, puede generar mucho más daño, puede afectar a muchos más órganos. Y hay indicadores que son muy precisos que me indican que se trata de uno o de otro. Sobre todo cuando tenemos una enfermedad de Kawasaki que no tiene los datos completos, que es un Kawasaki incompleto, que no tiene todas las características. ¿De acuerdo? Entonces bueno, vamos a tomar aire un poquito porque tenemos un paciente aquí que están vacunando y caray, qué pulmón tiene, ¿eh? A ver, entonces, retomando esto, los pacientes que tienen o Kawasaki o síndrome pediátrico inflamatorio sistémico, conocido como PIMS, secundario a COVID, principalmente, en ambos casos se tiene que actuar rápidamente. Acuérdense, un chico, chica, paciente que tiene fiebre de más de 5 días de evolución, persistente, de difícil control, es un paciente en el que se debe de sospechar este tipo de cuadros. Ahí hay que buscar alteraciones hematológicas, alteraciones inflamatorias. No es normal que un paciente esté 5 días con fiebre persistente. Entonces, quizás ese sería mi mejor consejo que les pudiera yo dar. O sea, cuando un paciente tiene más de 5 días de fiebre, tengan cuidado, busquen atención, ¿no? Porque no es normal. O sea, si ya le dieron tratamientos, antibióticos y sigue con fiebre, aguas, algo está mal, ¿no? Hay que buscar, ¿de acuerdo? Ahora, los tratamientos, de aquí podemos hablar un poquito, y esto es importante, ¿no? Yo les decía, es importante iniciar un tratamiento inmediato. En ambos casos, el uso de una sustancia, un medicamento que se llama gamma globulina o inmunoglobulina intravenosa, como su nombre lo dice, de aplicación intravenosa. Es un anticuerpo neutralizante de algunos aspectos que se va a encargar de regular la respuesta inmunológica. O sea, se va a encargar, si hay un virus o un patógeno, una bacteria o algo que esté vivo, lo va a atacar, lo va a matar. Pero además, esta sobreactivación del sistema inmunológico la va a regular, la va a calmar. Entonces, es un remedio, es un tratamiento bastante efectivo y es el tratamiento de primera opción que se tiene que ofrecer a los pacientes que están cursando con cualquiera de estos dos cuadros, o enfermedad Kawasaki o síndrome inflamatorio sistémico. ¿Por qué? Porque además me va a prevenir la formación de aneurismas cardíacas, del daño cardíaco, me va a prevenir también la formación de trombos o este estado de hipercoagulabilidad, me va a disminuir o va a prevenir el daño hepático, la afectación de las células sanguíneas, o sea, de anemia, de trombosis o de plaquetas altas
o de plaquetas bajas. Entonces es muy importante que los pacientes reciban este tratamiento. Y en segundo lugar, y aquí sí difiere un poco nada más, los pacientes que tienen un número elevadísimo de plaquetas, pues deben de recibir una terapia antiplaquetaria o antiagregante plaquetaria para que también se evite la formación de trombos. Entonces utilizamos cierto tipo de medicamentos que ayudan o previenen la formación de trombos. ¿De acuerdo? Uno de ellos, el más famoso, es el uso de la aspirina, que además de controlarnos la fiebre, ayuda a evitar esto, ¿no? Y hay otros más que son de uso intravenoso, que también se puede, etcétera, ¿no? Sin profundizar en este punto. A veces, cuando los casos son agresivos, difíciles de tratar, pues resulta que utilizamos cortisona, ¿no? Y aquí sí, se tiene que usar la cortisona a dosis altas. ¿Por qué? Porque es el otro medicamento que se va a encargar de desinflamar. O sea, acuérdense, estamos hiperinflamados, estamos hiperactivos, el sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál es el otro medicamento que lo calma? Pues la cortisona. Entonces, la cortisona es un excelente aliado. Y sin importar que pudiera causar algún tipo de efecto secundario, serán pequeñeces comparado con lo que estamos tratando de evitar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tratamiento. ¿Sí? Ahora déjenme les cuento qué pasó con mi paciente, o el paciente que tratamos conjunto con el doctor y yo. Pues que logramos controlar, encontramos que había una infección y encontramos 3, 4 agentes patógenos, 2 bacterias, un virus. Se inició un tratamiento con un antibiótico también porque hay que matarlos. Se utilizó esta inmunoglobulina, se utilizó la cortisona, utilizamos el agente antiplaquetario, o sea, todo el tratamiento tal cual debe ser, y el tratamiento además se debe de continuar una vez que se egresan los pacientes, porque si no, pueden presentarse las complicaciones, ¿no? Y el seguimiento es bien importante. Los pacientes tienen que estar bajo controles de ecocardiograma, bajo controles de ultrasonido hepático o el órgano que se haya dañado, controles de laboratorios estrictos para ver que todo haya vuelto a la normalidad. ¿De acuerdo? Ok, vamos a contestar preguntas. Gracias por sus mensajes. Miren, dice Miriam, ¿por qué se da la enfermedad Kawasaki, doctor? ¿Hay alguna razón? Saludos desde Guadalajara. Qué padre. Gracias, Miriam, por escucharnos desde Guadalajara. Pues como lo mencioné, Miriam, no hay una causa. No podemos achacar una causa ni meramente genética, ni meramente infecciosa. No hemos podido identificar el agente que lo causa. Se sospecha, y aunque no se ha logrado encontrar, que hay una susceptibilidad genética, pero no podríamos saberlo, ¿no? Así que ustedes estén tranquilos porque nadie sabe a quién le va a dar y a quién no. ¿De acuerdo? Doctor, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Hay manera? ¿Esto solo le dan los niños o también en adultos? Saludos, Carla, gracias. Carla, bueno, estas 2 enfermedades son principalmente enfermedades de niños, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿en qué rangos de edad se pueden presentar? Pues desde chiquitos de meses, 6 meses, que son yo creo que los casos más chiquitos que se han reportado, hasta 15, 18 años, sí llega a haber casos, por supuesto. ¿Sí? En el adulto no se presenta de esta manera. Hay otras cosas que se presentan en el adulto y que se pueden parecer. Ahora, hay una cosa que no les he comentado, pero la cosa se puede poner todavía peor. En cualquiera de los 2 casos, en donde ya de por sí está alterado el sistema inmunológico,
se puede producir una cosa que se llama síndrome de activación macrofágica o linfadenohistopatía, ¿sí? Que son enfermedades con nombres raros, pero a lo que voy es que todavía se pone peor la reacción, todavía afecta más órganos, todavía genera más daño, y cuando se da este cambio, todavía es mucho más veloz la propensión del daño. O sea, este tipo de problemas se tienen que parar, porque si no, les digo, es como una reacción en cadena, como una ola que va creciendo o una bola de nieve que va cayendo por la colina, va creciendo cada vez más. Doctor, ¿en el adulto también se presenta o es solo de niños? ¿Y a partir de qué edad? Gracias por compartir, Mao. Gracias, Mao. Sí, entonces es una enfermedad esta exclusivamente de niños y jóvenes adolescentes. Y a partir de los 6 meses es, yo creo, los casos más pequeños que se han reportado. Dice Fernanda, saludos. Fernanda dice, doctor, ¿qué secuelas tiene si no se diagnostica a tiempo? Yo creo que la secuela a la que más miedo le tenemos es al daño cardíaco, a la formación de aneurismas, a los derrames cardíacos, a las cardiopatías, al daño que se pueden generar en las válvulas cardíacas, porque eso sí es rápido, irreversible y bastante frecuente. Doctor, ¿puede ser contagioso? Gracias, Manuela. No, afortunadamente no es contagioso. Doctor, dice, qué buenos pulmones tiene ese paciente. Se ríe. Va a ser cantante en el futuro. Saludos. Lo escuchamos desde Tampico, Tamaulipas, perdón. Simón, gracias, Simón. Es lo que yo les decía. La verdad es que tenía un buen pulmón, pequeño, pero bueno, es gajes del oficio de todos los días, además. Doctor dice, las enfermedades que menciona son una secuela de COVID para los niños o también en adultos. Saludo, excelente tema, ya lo sigo, Daniel. Gracias, Daniel, por seguirme también, muchas gracias. Vaya, parece que ha generado un poquito de inquietud esto, y sí, repito, es una enfermedad exclusivamente de los niños. ¿Por qué en el adulto no se presenta? Esa es una muy buena pregunta que ni siquiera me había formulado. Pero no hay casos de Kawasaki en adulto. Y es casi una enfermedad exclusivamente pediátrica. A lo mejor en jóvenes, adolescentes, ya jalándole para la edad adulta joven o el adulto joven, pero es más de niños, ¿no? Los picos que se presenta en enfermedad de Kawasaki rondan alrededor entre los, digamos, 12 años, ¿no? Y ahí está el pico máximo, 10, 12 años. Y del PIMS, pues todavía tenemos poca casuística, la verdad. No podemos generalizar o decir como una franca tendencia. Acuérdense que esta enfermedad, este síndrome inflamatorio sistémico, se empezó a describir en el 2020, a mediados finales del 2020, o sea que tenemos muy poco tiempo con esto. Angie Masayal dice saludos. Gracias, Angie, saludos también. Daniela, jefe. Saludos, doctor, gracias, Dani. Dice, doctor, también lo vemos y lo escuchamos por Instagram. Saludos, Mario, gracias, Mario, gracias, saludos. Quiero mandar un saludo a mi amigo Mario, no sé si es el mismo Mario, pero a veces me escucha y si está por ahí, quiero mandarle un abrazo y decirle que se recupere pronto de este problema que está teniendo. No he querido importunarlo porque sé que ha estado en el hospital, pero pronto estaré
teniendo contacto con él, ¿no? Así que un abrazo para mi amigo Mario, y deseo que se recupere pronto, lo más pronto posible. Dice, doctor, ¿cuánto le dura la enfermedad de Kawasaki? ¿Deja secuelas o se complica con alguna otra enfermedad si no se trata a tiempo? Saludos, Sandy. Saludos, gracias. La enfermedad de Kawasaki, entre más rápido se trate, pues el periodo de convalecencia dura menos, ¿no? Si yo inicio mi tratamiento antes de los 10 días, tengo un mejor desenlace y un buen pronóstico generalmente. Una vez iniciado el tratamiento, o sea, si yo pongo mis medicamentos, la gamma-globulina, etcétera, prácticamente la fiebre aparece entre 24 y 48 horas, desaparece por completo, y dependiendo del grado de inflamación es el tiempo que el paciente se tarda en recuperar. Repito, si iniciamos y lo agarramos antes de que se generen como daños, como inflamación importante, pues será mucho más rápido el desenlace para que se vaya a su casa, ¿no? Por lo tanto, yo estimo que en un promedio, una vez iniciado el tratamiento, entre 5 y 7 días es como el tiempo que se tardan hospitalizados, a menos que la cosa se complique, y el seguimiento se tiene que hacer a las 2 semanas, al mes, a los 6 meses. O sea, hay que estar checando que todo vaya bien, ¿no? Doctor, mencionó la dermatitis del pañal. ¿Qué es eso? Soy papá soltero y estoy estrenándome. Saludos, Jorge. Pues muchas felicidades, Jorge. Te deseo lo mejor, que disfrutes al máximo tu paternidad y que seas muy buen padre y madre a la vez. Aquí cualquier cosa que necesites, con mucho gusto. La dermatitis del pañal es un enrojecimiento importante, ¿sí?, del área donde va el pañal, ¿no? Por eso se llama así. Puede ser el área genital o el área perianal. Esto generalmente ocurre porque los niños se quedan con el pañal mojado mucho tiempo, de pipí o de popó. Tiene un pH ácido y daña la piel. Entonces la piel se pela, ¿sí? Es como una raspada. No se ve igual, por supuesto. Solo se ve rojo, arde, quema. Entonces eso es una dermatitis del pañal. Y para evitarlo hay que estar cambiando a los chicos constantemente, ¿sí? Entonces, pues espero que quede más claro esta idea, Jorge. Así con esto, que puedas ya evitar esta dermatitis del pañal. Déjame decirte que cada que cambies un pañal, debes de aplicar una pomada para lubricar esta zona. Una capa delgada, no necesitas una capa gruesa, que es como una capa impermeable que evita que se dañe la piel, ¿no? Entonces eso es otro dato, es otro punto importante, ¿ok? Bueno, vamos a ver si ahorita nos llega otra pregunta o no. Vamos con un buen tiempo, todavía tenemos unos minutos. Entonces, pues esto fue lo que pasó con este chico. La verdad es que le fue bien, no tuvo daños, no tuvo nada. A pesar de que el tratamiento no fue antes de los 10 días, ¿no?, como uno quisiera, se logró intervenir a tiempo y logramos su egreso, y ya veremos en unos días cómo va evolucionando, ¿no? En unas cuantas semanitas. ¿De acuerdo? Bueno, pues qué cosas con estas enfermedades raras. Sí, cierto, son raras, ¿no? La frecuencia que se presente son muy bajas, afortunadamente. No hay una casuística un número de casos que sea suficientemente alto y que podamos con esto generalizar, ¿no? Y decir, bueno, pues de cada 1000 pacientes,
o cada 100,000 pacientes hay uno o dos, ¿no? O sea, todavía es muy pequeño para decir eso. Repito, en Japón es donde más se presentan, ¿sí? Más o menos 14 casos por cada 100,000 habitantes, y de este lado baja demasiado, como a uno o dos casos, ¿no? O sea, sí es importante la diferencia. Así como muchas otras enfermedades que se llegan a presentar, ¿no? Y se ve cómo cambian. Mucho se ha creído que también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Déjenme les pongo un ejemplo muy característico de esto y donde sí tiene relación. Por ejemplo, hablando de los japoneses, ¿no? Resulta que el cáncer gástrico en Japón y en esta zona, en esta región de Asia Oriental, es muy frecuente, mucho más frecuente que de este lado, ¿no? Del área del oeste, del este, perdón, del oeste, corrijo, donde estamos nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablemos particularmente de los Estados Unidos, donde se ha estudiado esto, ¿no? En California, en San Francisco, Los Ángeles, etc. Aquí el cáncer de colon es por mucho más frecuente que el cáncer gástrico. Entonces los médicos tenían esa duda y decían, bueno, ¿cómo es posible que de un lado del globo pues, sea cáncer gástrico y del otro lado cáncer de colon? Se me hace que son genéticos y eso es lo más obvio, ¿no? Entonces empezaron a analizar casos y pues resulta que trajeron y que investigaron gente que nació en Japón, que vivió en Japón y que luego se fue a radicar a los Estados Unidos. Y vieron que la incidencia de cáncer de colon en ellos empezó a incrementar y no así de cáncer gástrico. Entonces decían, bueno, ¿cómo es posible? Pues resulta que sí es posible y que se debe al tipo de alimentación. Mientras que los japoneses comen una alimentación sí con muchas verduras, el hecho de que las verduras y todo esto lo metan al wok y lo estén asando constantemente, hace que ciertas grasas y proteínas y algunos factores se vuelvan cancerígenos para el estómago. Pero resulta que la grasa que nos comemos o que se comen los americanos en las papas fritas, en las hamburguesas y todo esto, aumenta mucho más el riesgo de cáncer de colon. Entonces es un ejemplo clásico donde a pesar de que hay genes que pueden normar, que pueden incrementar el riesgo de manera importante para una enfermedad u otra, el ambiente, el entorno y la alimentación donde un individuo se desenvuelve son también sumamente importantes para que una enfermedad se desarrolle o se apague. ¿Ok? Así que fíjense bien cómo está este tipo de problemas, ¿no? Y que no me extrañaría, y que esa es una de las diferencias por las cuales, que no hemos pensado, ¿no? La alimentación. En los países orientales, la enfermedad de Kawasaki sea mucho más frecuente que en los países occidentales, ¿de acuerdo? Bueno, creo que ahora no vamos a tener comentarios de imperfecto, los estaba esperando. De todas maneras, gracias por su participación, por escucharnos. Nos veremos la próxima semana. Miren, me llegaron 2-3 comentarios de último minuto. Déjenme los leo. Dice Jorge, Jorge que se estrena como papá soltero, le mando un saludo. Dice, claro que sí, doctor, ya soy seguidor, su seguidor, porque aprenderé mucho. Gracias, Jorge. Lo escucho desde la delegación Benito Juárez. Pues, excelente, Jorge. Bienvenido, gracias por tus comentarios. Dice Ceci, doctor, ¿lo primero que se presenta en ambas enfermedades es la fiebre o puede variar? Saludos, Ceci. Gracias, Ceci. Mira,
resulta que sí, el dato que nos va marcando es la fiebre. Son muy pocos casos en donde la fiebre no es el dato cardinal y que se presenta otra manifestación. Así que sí, de lo que hay que estar pendientes de la fiebre persistente o de la fiebre de difícil control, que dure más de 5 días. ¿Ok? Dice Carlos, otra vez los japoneses, ya que coman cosas normales. Bueno, Carlos, creo que los japoneses comen mejor que los chinos. Sí, sí, los chinos, qué bárbaros, de veras. El hecho de que coman, que vivan con pues, con los animales ahí, pues, ha causado muchos problemas. Les voy a contar una vivencia, una anécdota. Un paciente, uno de mis pacientes, con un papá chino, radicado en México y casado con una mexicana, ¿no? Pues ya el chico ya tiene 10 años y pues no conoce a sus abuelos. Entonces, pues en estas vacaciones se va a ir a China, a una provincia, ¿no? Allá en China. No son las grandes ciudades, no Shanghái, no, nada de eso, no son estas ciudades chinas emblemáticas, Beijing, no. Una provincia por ahí, y bueno, pues resulta que la familia pues tiene animales de granja, pollos, cultiva pollos, los vende. Y bueno, su mamá estaba muy preocupada porque pues él tiene alergias y me decía, pues ¿qué se toma? Porque pues ahí pues duermen prácticamente donde están los pollos y están en convivencia estrecha, ¿no? Y me mostraba la mamá, pues dónde duermen y dónde están los pollos. Y resulta que, no me lo van a creer, pero, a ver, el corral de aves estaba abajo, en el piso, digamos, y encima, ¿no? Una tarima, una cosa, pues estaban ahí ya el dormitorio, ¿no? Y si bien es cierto que los mandan al corral en las noches a dormir, pues todas las mañanas llegan a este corral donde estaban encima de las camas. Entonces, pues me saltó mucho este dato, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Dice, doctor, vi un video donde habla de urticaria y su uso medicamentoso. Ah, no, perdóname, leí mal. Yo uso medicamento y aún no se me quita. ¿Es por algo en particular? Saludos, Cris, soy su seguidora. Cris, gracias. Debo de decir, Cris, que la urticaria es un problema que nadie quiere tener, ¿no? Tanto los pacientes, me pongo de tu lado, como los médicos, porque a veces son sumamente complejas, ¿no? Sobre todo si se trata de una urticaria crónica. Porque si bien es cierto que las urticarias agudas que me brotan por un piquete de mosco o porque me unté algo no le cayó a mi piel e irritó, se tratan muy fácilmente e incluso hasta se quitan solas. Los casos de la urticaria crónica que duran más de 6 semanas, pues resulta que son un problema porque pueden ser por causas inmunológicas, por causas de infecciones ocultas, por parásitos, por bacterias que están en el estómago como el Helicobacter, por... La lista va aumentando, ¿no? Déjame decirte que una de las causas más frecuentes es alteraciones o problemas de la tiroides. Entonces, Cris, si este es tu caso, espero que no, pues te pediría que vinieras a consultarme a mí o a otro alergólogo para que podamos buscar cuál es la causa de este problema y podamos ayudarte. Porque si estás tomando una pastilla y otra pastilla y no se te quita, algo hay que está mal, está fallando, ¿no? Bueno, Cris. Y quiero mandar un saludo a Dani. Dani, mi alumna, que siempre confundí dónde vivía. Sí, no sabía, siempre le decía, Dani, ¿tú vives en San Luis o vives en Aguascalientes? Pero vi en Río Verde.
hasta donde yo me quedé. Entonces, Dani, te mando un abrazo con mucho cariño. Espero que estés muy bien. Por ahí te sigo, te veo con tu familia y me da mucho gusto. Espero verte pronto y que podamos platicar y darte este abrazo que te mando. Bueno, chavos, chicos, adultos, todos, gracias por su tiempo, por conectarse, por estar ahí, por sus preguntas. Y nos vemos la próxima semana. Los voy a dejar con la cápsula del doctor Gus Valle. Ya saben que el doctor Gus Valle pues es un gran colaborador de este programa. Siempre está aquí presente, enviándonos información con las cápsulas que pueden encontrar en las mismas plataformas. ¿Sí? Es la voz de él. Y siempre temas muy buenos, atinados y consejos, sobre todo siempre. Así que búsquenlas, véanlas y nos vemos la próxima semana. Gracias por su tiempo. Sean muy, muy felices y les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.